Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silverio y te cuento de qué trata Axolotl de Julio Cortázar. Así es, volvemos con otro grande de la literatura latinoamericana. En esta ocasión es Julio Cortázar, mejor conocido como el autor de Rayuela, ese libro que muchos odian y aman. Yo no lo he leído, la verdad, para que les voy a decir mentiras, pero es uno de esos libros que eventualmente voy a leer, no sé si pasado mañana o dentro de 20 años, ¿verdad? Pero en esta ocasión lo que nos tiene aquí es el cuento Axolotl. ¿De qué habla el cuento Axolotl? Este cuento nos narra cómo una persona va de manera habitual a un acuario en París. Cuando está ahí se queda horas y horas y horas contemplando a los ajolotes detrás del vidrio del acuario. Y hago esta expresión detrás del vidrio del acuario porque es una imagen mental que se me quedó muy grabada. En ese momento en que está ahí empieza a hacer un ejercicio mental bien profundo e increíblemente extraño sobre qué es o cómo sería ser un axolotl. Y de hecho dice que se vuelve un axolotl. Y no les estoy spoileando nada porque esto de me volví un ajolote literalmente aparece en las primeras líneas del cuento. A partir de aquí son descripciones muy redundantes, eso sí, muy redundantes y reiterativas de cómo son los ajolotes. Nos cuenta muy detalladamente cómo están compuestos, el color que tienen, cómo son sus ojos, las branquias, la cola, las manitas. Y empieza a hacer un símil con el cuerpo humano, ¿no? El que las manitas son extrañamente humanas y cosas por el estilo. Entonces resulta ser una lectura un poquito cansada porque les repito, es descripción tras descripción tras descripción. El 60 y algo por ciento del cuento es estar diciendo cómo son los ajolotes, cosas que le recuerdan, hacer metáforas acerca de de ciertas particularidades que tienen, pero eventualmente empieza a hacer este ejercicio mental, cuasi filosófico, metafísico, de cómo es ser un ajolote. Empieza a decir cómo se percibe él desde el otro lado del cristal, siendo un ajolote. Empieza a decir que está en el cuerpo de él, como los pensamientos que probablemente tiene, y se vuelve un ejercicio realmente interesante el estar viendo cómo esta persona, el que va a ver los ajolotes durante horas, realmente está tratando de entrar en la mente, está realmente tratando de ser uno, y eventualmente eso lo voy a abordar en la sección de comentario. Pero bueno, ¿cuánto es el tiempo de lectura para Axolotl? El Axolotl te lo puedes aventar entre 15 y 20 minutos, pero sí te lo recomiendo que lo leas con atención, más que nada porque, repito, es muy reiterativo, redundante y en cierto modo podría llegar a cansarte el estar leyendo tanta descripción, pero vale la pena porque debajo de toda esa descripción subyace toda esta experiencia de estar tratando como de generar una especie de magia simpática, por decirlo de alguna manera, en el que al estar viendo tanto el ajolote y el estar pensando tanto en él, empiezas a volverte el ajolote. Pero eso te lo voy a comentar un poquito más a fondo en la parte de comentarios. Yo creo que vale la pena leértelo, probablemente en audiolibro, pero sí lo vas a tener que repetir un par de veces, una lectura ya un poquito más complicada, pero definitivamente siento que es una de las cosas que puedes presumir de haber leído. Y está cortito, no está muy largo, 15 a 20 minutos, te repito. Frases que yo creo que te pueden inducir a leer este cuentazo de Julio Cortázar, en esta ocasión es más bien un extracto, y el extracto dice de la siguiente manera: los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Aún la reflexión desesperada de su mirada ciega me penetraba con un mensaje: sálvanos, sálvanos. Y a continuación la sección de comentarios en la cual yo te doy un comentario acerca del cuento que me pareció, qué es lo que interpreté y que puede contener, claro, altos spoilers acerca de la trama o acerca de ciertas situaciones que pueden resultar clave en la historia, ¿vale? Para que te vayas, escuches el audio relato que ya está arriba en evidencias y regreses a escuchar el comentario, ¿sale? Axolotl yo siento que es un ejercicio de percepción muy interesante, muy chido, porque tal cual como te mencioné anteriormente, es como una especie de magia simpática. En la magia simpática, digo, yo no soy experto, pero se sabe que es lo similar atrae a lo similar. Es decir, que por ejemplo en el vudú, si tú quieres hacer que un conjuro funcione, tienes que tener cosas o un muñeco similar a la persona a la que quieres afectar, por ejemplo. O por ejemplo, no sé, si quieres atraer dinero, tienes que traer monedas o hacer rituales con monedas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este contexto, el estar durante horas y horas y horas viendo al ajolote, viendo cada uno de sus detalles, percibiéndolo en su totalidad, tratando de memorizar perfectamente cada uno de los aspectos de la criatura para después tratar de entrar en su mente es para mí, en lo personal, un ejercicio como de magia simpática, lo cual me hace creer que Ajolote, además de un cuento chance y hasta de terror,
podría catalogarse, y no soy experto en literatura ni nada por el estilo, así que podría entrar dentro de lo que yo llamaría una especie de realismo mágico oscuro, porque definitivamente hay una parte donde el autor, o más bien el que está ahí haciendo ese ejercicio, dice que está enterrado vivo en la mente del ajolote. Y después empieza a describir que percibe una manita en la cara y se da cuenta de que es otra de esas criaturas a un lado. Y que cuando se da cuenta no voltea a verla, pero sabe muy dentro de sí que ese tal vez es otro sujeto que se quedó encerrado, enterrado para siempre en la carcasa de un ajolote y que no hay manera de expresarlo ni de comunicarse, pero muy dentro él sabe que está sucediendo eso. Y no, no es un sobreanálisis ni una perspectiva pretenciosa, amiguito, al que no le gusta Pedro Páramo. Ah, no es cierto. Digo, ¿qué? El mismo cuento nos da a entender eso, nos está explicando cómo es el estar allí, cómo es ser un ajolote, cómo está contemplando al otro lado del cristal su propio rostro, viéndose en el propio ajolote. Y regresando a esta parte de lo que es el horror, el terror, esta sensación de enclaustración, de desesperanza, de desolación, es muy destacable esa emoción cuando el propio ajolote, ya en papel de serlo, empieza a expresar su preocupación porque el hombre que va a visitar todos los días a los ajolotes empieza a ir cada vez menos seguido. Y este ajolote empieza a tener miedo de que la parte que es consciente de haber sido ese hombre probablemente ya no está en ese cuerpo y ese hombre ya no es consciente de que tal vez una parte de sí está dentro del ajolote. Quisiera cerrar con un comentario, pues no precisamente acerca del cuento, sino en general. Cuando nos topamos con este tipo de lecturas, muchachos, muchachas, muchos tendemos a quererlas dejar porque son un poquito difíciles, un poquito confusas o nos dan hueva, como dice la chaviza. Cuando estamos leyendo por entretenimiento, por pasárnosla bien, cuando leemos Harry Potter o Alas de Sangre o alguna novela de Wattpad, yo qué sé, que es lectura ligera, que es lectura para pasárnoslas bien, para relajarnos, para desatender la realidad y viajar a otros mundos donde podemos ser cualquier cosa, está perfecto, está perfecta. Aún así, también existe la literatura para quienes necesitamos o queremos aprender, que queremos explorar otras formas de visión del mundo o queremos hacer ejercicios mentales que reten tal vez nuestro intelecto o que inclusive nos ofrezcan otras perspectivas de cómo otros podrían resolver ciertos problemas. Ese tipo de lecturas, muchachos, también es importante para quienes están buscando el conocimiento, porque las personas, no voy a decir que todas las personas, pero la mayoría de quienes leen no solamente quieren desatender la realidad y buscar otras formas de entretenerse que no sean la tele o internet o juegos de mesa o nadar con vagabundos, cosas por el estilo. Entonces yo solamente quisiera instar a todas estas personas que realmente quieren saber más, entender, aprender y que la lectura es una de estas herramientas que utilizan para ello, que no se dejen pisotear o influenciar o cohibir por lecturas difíciles o por las opiniones de personas que creen que un libro no vale la pena solamente porque es aburrido o porque es difícil de leer. Hay tesoros gigantescos, muchachos, y Axolotl es un gran ejemplo de cómo, a pesar de que una lectura tal vez es un poquito compleja, reiterativa o redundante, hay detrás todo un ejercicio de percepción bien profundo que inclusive ustedes pueden hacer y que podrían tomar de base para generar sus propios escritos, no solamente cuentos, tal vez inclusive ensayos, etcétera, etcétera. Y no hubieran podido acceder a ello de no haber sido porque se aventaron, porque tuvieron el impulso, ese valor de empujar un poquito más su capacidad para leer. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre el comentario. Ya no me voy a extender mucho más porque decir más cosas ya sería repetirme a mí mismo, ¿no? En el próximo video de Hoy te cuento de qué trata, te voy a hablar de Los perros de Tíndalos o Los sabuesos de Tíndalos de Frank Belknap Long. Nos vemos ahí.